Hola a todos, un gusto saludarles. Yo soy Magali Delfín Hamed del canal de YouTube Hacia un Pensamiento Consciente. Y como saben, entre los materiales que estamos desarrollando, sobre todo en colaboración con VM, estamos haciendo ahorita estas entrevistas en línea para el canal, sobre todo enfatizando el apoyo que da VM en línea y VM incubadora de empresas. Tengo el placer de contar con una invitada muy especial. Es una invitada con la que he tenido la fortuna de colaborar en algún tiempo, muy profesional. Y bueno, la van a conocer ahorita. Ella es la maestra Erika Campuzano Belmont, quien nos acompaña en esta entrevista y vamos a hablar de un tema de impacto que es la importancia de una educación en valores. Pero bueno, yo prefiero que Erika se presente. Maestra Erika, adelante, si nos apoya con su cámara. Bienvenida, maestra. Un gusto. Hola, doctora Magali, gusto en coincidir con usted y muchas gracias por darme este espacio para compartir experiencias y hablar de ese tema tan importante, tan actual que tenemos los que nos dedicamos al área educativa. Así es, maestra, un gusto saludarte y me gustaría que tú te presentaras. ¿Quién es la maestra Erika Campuzano Belmont? Porque yo sí te conozco, pero yo quisiera que te conociera el público que nos siga. Gracias, doctora. Pues sí, soy originaria de aquí de Veracruz. Estudié la carrera en Ciencias de la Comunicación por parte de la Universidad Veracruzana. Pero yo siempre tuve la idea de dedicarme a la docencia, aunque en algún momento ejercí el área de mi carrera, que fue comunicación, pero desde un principio yo tenía pues una inquietud por el área académica, docente. En mi familia no hay personas que se dedican a docencia, yo fui de las primeras, junto con mi abuelo, que también en su momento fue pedagogo, y posteriormente el camino del trabajo, de lo laboral, me fue llevando a la docencia. Ahora sí que ya mi destino, por decirlo de alguna manera, estaba trazado hacia la docencia y a los 2 años de haber egresado, después de trabajar un tiempo, insisto, en mi área, pues me se abrió la oportunidad de dar clases a nivel bachillerato sin ninguna experiencia. La institución que en ese momento confió en mí y dije, pues adelante. Y una vez que yo entré por primera vez a un salón de clases, dije, esto es lo mío. Este es mi espacio, este es el espacio donde yo me quiero desarrollar y es lo que me gusta. Y de ahí ya me formé pues ya de manera específica en la parte educativa, con la maestría en educación. Y bueno, pues cursos, talleres, capacitaciones que he hecho pues ya propiamente en el área educativa. Ya llevo pues varios años ejerciendo la docencia en distintos niveles y muy contenta en estar en este espacio y en ejercer esta noble y hermosa profesión que pues es la docencia. Y pues en alguna de Yes. estas instituciones coincidimos usted y yo en conocernos y en compartir esas maravillosas experiencias que es pues el aura y la formación de seres humanos. Así es, Erika. Además que me consta tu pasión por la educación y por eso yo tenía muchas ganas de invitarte al canal. Justamente no pudimos coincidir de manera presencial, pero ahorita con el esquema de hacerlo en línea ya fue posible. Erika, la educación en valores es un tema a lo mejor que algunos pudieran decir que es un tema de toda la vida, pero considero que es un tema que sigue siendo de actualidad. ¿Por qué es importante que en las aulas se viva una educación en valores? ¿Qué puedes compartirnos de la importancia de ese tema? Bueno, al hablar de valores brevemente, pues sabemos que nosotros como seres humanos somos sujetos históricos sociales y los valores los hemos creado nosotros, los seres humanos, para nuestra convivencia.
y sabemos que una parte importantísima de la educación es precisamente la formación de un ser humano. Entonces, implícitamente, aparte de los conocimientos, las habilidades, las competencias, todo lo que se tiene que formar y que actualmente lo demanda la parte académica y la laboral para los egresados, por ejemplo, de las universidades, algo que no se debe perder es precisamente esos contenidos que tienen que ver con los valores, pero no entendiendo los valores como simples conceptos que se aprenden o que se ven, sino que se viven. Es importante que en el aula, en el nivel en el que estemos trabajando, desde niños hasta los que estamos en universidad, por ejemplo, estemos formando a estos seres humanos, futuros profesionistas, futuros ciudadanos en valores. Sobre todo porque queda claro que estamos ante una sociedad con crisis de valores en muchos aspectos y cómo esta formación nos ayudaría a ir fortaleciendo a nuestra sociedad, a mejorar a nuestras generaciones y a que esos valores pues se vayan adaptando al contexto en el cual estamos. Algo que a mí me queda claro es que los valores no cambian. La tolerancia siempre ha sido tolerancia desde que el ser humano existe, el respeto, la solidaridad, hablando de valores morales. Pero a veces la interpretación o el contexto histórico es lo que cambia el hecho de vivir los valores. Entonces yo creo que en el aula debemos adaptar los valores a los contextos en los cuales estamos llevando a cabo la educación en cada momento. Y bueno, siglo XXI, nuestra educación requiere repensar esos valores. Y es que, Erika, lo que dices me encanta porque en la parte inicial comentabas que no es un tema nada más conceptual. Educar en valores va implícito en cada uno de los programas educativos y en cada una de las materias y sobre todo en el actuar que nosotros los que estamos al frente de la docencia, creo que debemos ser bien congruentes con ese pensar, ese decir y ese actuar con nuestros estudiantes, ¿no? Porque no se trata que tú le digas al estudiante el respeto si tú como docente no demuestras que le tienes respeto al estudiante y el respeto principalmente a ti misma, ¿no? A ti mismo. Entonces, la importancia de la educación en valores, incluso en una universidad, porque no es un tema nada más de los primeros niveles educativos, es un tema que considero que debe estar presente en cualquier nivel educativo, incluso en maestría. La esencia de una institución educativa deberá ser trabajar y cubrir esos valores morales, esos valores humanos en general, ¿no, Erika? Así es, doctora. Recordemos que, como bien lo menciona, cada institución tiene a sus propios valores. O sea, cada institución refleja a la sociedad valores institucionales. Y también nosotros como docentes tenemos nuestros propios valores implícitos. En la maestría, recordando cuando, pues, más que preparar este tema es como de recordarlo o repasarlo o recordar incluso anécdotas. Recuerdo mucho que un maestro en la maestría nos decía, así como las instituciones tienen sus valores bien cimentados hasta pues en un cuadro muy bonito, con su misión y visión, así tenemos que ser nosotros los docentes. Debemos de tener nuestros valores, nuestras ideas bien cimentadas, positivamente hablando, para que eso se refleje cuando estamos frente a un grupo. Y como bien menciona, el hecho de que pues los maestros como principales agentes de cambio y mediadores con respecto a los valores, somos los primeros que tenemos que vivir esos valores para poderlos transmitir a los demás, en este caso a nuestros alumnos. Y pues la importancia de la congruencia, saber que los docentes tenemos esa responsabilidad, ese compromiso que a veces puede cuestionarse, bueno, el docente nada más debe llegar a un aula,
debe dar su clase. Bueno, obviamente eso nadie lo discute, ¿no? O sea, hay que formar a los alumnos, hay que enseñarles matemáticas, inglés o la materia que imparto, pero y esa parte formativa, esa parte de los valores, de las actitudes, ¿en dónde queda? Ahí nada más en que, bueno, pues la materia de ética es la que te lo tendrá que enseñar, o bueno, ya en tu familia lo debes de traer, no. O sea, los seres humanos aprendemos de quienes están alrededor y los valores al final de cuentas se aprenden viéndolos, se aprenden con el Bien. ejemplo. Así es, Erika. Y fíjate que realmente eso que hacen las instituciones educativas cuando justamente son instituciones que tienen personal alineado a su filosofía institucional, eso pues se siente hacia afuera porque finalmente el egresado va a vivir con esa congruencia allá en la empresa. Y es por eso que es importante esa formación que tú dices que debemos justamente dar los docentes, porque el estudiante lo va a vivir de esa manera cuando vaya a la empresa. Cuando nosotros vemos personas que a lo mejor no tienen en la empresa la ética necesaria, la ética de vida, podemos como empleadores, cuando jugamos ese rol, decir, bueno, ¿y cuál fue la formación que tuvo? ¿En qué institución educativa estudió? ¿Qué tipo de docentes tuvo que no le formaron en esa parte? Desde luego que esto es muy polémico porque, como tú sabrás, no es nada más responsabilidad de nosotros los docentes, mucho tiene que ver con la familia y el entorno que vive cada estudiante. Sin embargo, considero que siglo XXI, como nombrabas tú, sí nos sigue siendo de gran utilidad y de gran impacto tener esa congruencia de valores para formar a nuestros estudiantes. Claro, agregaría también, como bien menciona doctora, la importancia de que pues ahora se habla mucho de competencias y dentro de las características de las competencias se habla también pues esa parte actitudinal y esas partes de los valores. Los que estamos, insisto, en educación superior y bueno, de cualquier nivel educativo, la importancia también de cómo los niños, jóvenes o futuros profesionistas deben también tener esa parte. Recuerdo hace poco que fue a una de las instituciones donde laboro, una persona que es pues como reclutador o buscador de talento, no recuerdo muy bien su rango, pero lo que sí recuerdo muy bien y me impactó mucho fue cuando hablaba de las competencias, les digo, todo el público eran pues alumnos de universidad, maestros o catedráticos, y dijo algo muy cierto. En el actual contexto del siglo XXI, los conocimientos son importantes, te los avala un título, pero los conocimientos sabemos que con las nuevas tecnologías y con los cambios cada vez se van renovando más rápido. Las habilidades las vamos aprendiendo y desarrollando y las vamos perfeccionando, pero los valores son aquello que debemos traer en esencia. Y si no los tienes, a diferencia de los conocimientos y de las habilidades, es muy difícil que los puedas aprender o reaprender. Entonces, no, aprender. Y luego dijo reaprenderlos cuando ya tienes que estar en un lugar de trabajo. Y ponía un ejemplo muy práctico. Podrá llegar un gran egresado en tal licenciatura, o a lo mejor tiene muy buenas habilidades, pero si a la primera no me sabe trabajar en equipo, no es responsable, no tiene esa capacidad de empatía, no sabe escuchar a otros, no es solidario, entonces dice, a mí no me sirve, porque Así es. necesito esa combinación de esos tres aspectos y al final es la competencia. Entonces, como que dejó esa idea, yo la retomo mucho en mis clases, porque creo que es muy cierto, digo, alguien que está en el área, alguien que recluta talentos, y pues yo creo que si lo dijo,
es por algo, ¿no? Es algo que importante de esa parte de los valores en el ser humano. Desde luego, es algo fundamental para un empleador. Realmente cada día yo creo que va a ser más necesario que la gente que egresa de las distintas instituciones educativas posea esas competencias independientemente de las habilidades que tenga, ¿no? Pero sí, cada día se da más peso a ello. Cuando platicábamos y me proponías sobre ese tema, cosa que se me hizo muy interesante que tú pudieras compartir del mismo, Erika, yo notaba por aquí algo que tú decías que considerabas importante abordar y te preguntaría yo sobre eso. Hablábamos de la posibilidad de abordar el tema de la prosociabilidad. ¿Qué nos podrías decir de la prosociabilidad como concepto y cómo lo aplicarías? Bien, un libro muy bueno donde yo leí por primera vez ese concepto que es Cómo educar en valores de Carreras y Stani, que es un libro que, bueno, yo en lo personal me gusta mucho. Ahí por primera vez yo leí el concepto de prosocial, que es precisamente ese concepto de que las personas o que los seres humanos estamos dispuestos a educar y a trabajar o a cambiar una actitud en pro de los demás. Digamos que es lo contrario a la idea de, pues primero yo, después yo y al final yo. Cuando la actitud o la forma de ver la sociedad o mi entorno tiene que ver con esta parte de qué puedo hacer por los demás, qué puedo yo buscar, qué puedo yo realizar por mi entorno. Y cómo es que este concepto, estos autores hablan que es totalmente intencional o voluntario, no es condicionado. Eso es algo que a mí me gusta mucho de este concepto. ¿Por qué los valores tienen que ser algo prosocial o por qué esa prosocialidad del docente al momento de educar en valores? Porque tenemos que lograr, si se vale la expresión, que las personas o los jóvenes y los niños pues tengan ese comportamiento voluntario para beneficiar a otros. En algunas clases, hablando también cuando me toca dar esta materia, por ejemplo, a maestros, que me toca ser formadora de formadores en este caso, siempre dialogamos sobre la educación de antes, ¿no? Y siempre les hago esa pregunta, bueno, ¿la gente se comportaba bien o correctamente porque lo hacía por voluntad o porque le tenía miedo a un castigo? Que es lo que luego decía, bueno, pues antes la gente pues era más educada, más en algunos aspectos, ¿no? O sea, hablando en general. Sin embargo, bueno, pues siempre está como que esa duda o esa parte polémica, como bien mencionaba usted. O sea, realmente las personas era porque lo hacían por voluntad, por iniciativa o porque tenían miedo a un castigo o porque tenían miedo a una reprimenda. Sin entrar obviamente en detalles, pues sabemos que nuestra sociedad ha cambiado la forma de educar y esa forma pues también ha afectado la parte de la escuela. La familia antes sabemos que era pues el núcleo en donde se aprendían esos valores. De diferentes formas de crianza, eso pues no lo vamos a discutir, pero había ese fomento, ese seguimiento y la escuela lo único que hacía era reforzar aquello que ya traíamos en casa. Por diferentes circunstancias de las que vivimos ahora, esa parte se ha quedado pues un poco vacía o incompleta en algunas familias. Y muchos niños, jóvenes llegan a la escuela precisamente con un comportamiento no prosocial, o sea, no haciendo un apoyo por los demás. Sin embargo, también viene esta cuestión que luego nos preguntamos en las sesiones cuando hablamos de valores entre maestros, ¿no? Bueno, no saben porque pues nadie les enseñó que existía un valor llamado la solidaridad.
Así es. Nadie le dijo a un niño que tomar algo que no es suyo, pues está mal porque a lo mejor nunca lo ha visto en casa. O nunca ha tenido el, pues digamos, el ejemplo o el vivir un valor, por ejemplo, del altruismo, pues porque no lo conoce. O sea, no podemos vivir un valor que no conocemos. Entonces, esa prosocialidad que mencionan estos autores, pues yo creo que es algo que nosotros los docentes tenemos que motivar a nuestros alumnos, pero creo que aquí la clave, como bien mencionó hace rato y lo quiero volver a reforzar, somos nosotros los maestros. O sea, nosotros los maestros somos los que debemos fomentar esa conducta prosocial y pues, ¿quién debe tener claro los valores? Nosotros los docentes. Aparte de toda nuestra formación académica, de competencias, tenemos esa, yo creo, hermosa corona en nuestro quehacer, que es también, pues obviamente, educar en valores y no reservarlo a una materia o a un área en específico, sino el que enseña matemáticas, el que enseña historia, el que enseña inglés, pues de manera, con esta transversalidad del currículum, yo creo que podemos trabajar precisamente en valores en el nivel que sea. Qué bueno que destacas esa transversalidad del currículum, Erika, porque es una responsabilidad de todos, ¿no? Los que imparten, como decías tú, las áreas disciplinares, física, matemáticas, química, no pueden decir o no deben decir es que a mí no me corresponde, eso déjenselo a la materia de formación humana o de ética, no, nos corresponde a todos ser parte no solo de compartir eh, ahora sí teóricamente esos valores, sino vivirlos para a través de nuestras vivencias y de nuestro ejemplo, los estudiantes puedan realmente desarrollar, ser congruentes también en esos valores, si lo ven en nosotros, pero si ven inconsistencias en nosotros como docentes. Y fíjate que el gran reto para nosotros es precisamente lo que decías, vivimos tristemente una familia, una sociedad desfragmentada, que no es motivo en este caso, como decías, de nuestra charla, pero sí es triste la situación que estamos viviendo en la sociedad y hoy en día exige todavía más que los docentes seamos muy comprometidos en esta formación en valores. Así es, Totalmente de doctora. acuerdo. Así es. Sobre todo porque, insisto, nosotros los docentes somos esos mediadores en valores donde, pues, si estos niños, los jóvenes que llegan a nuestras aulas, regresando al ejemplo, pues nunca han tenido o la vivencia de estos valores en casa, pues qué otro espacio lo pueden empezar a conocer más que en la escuela. No podemos Exactamente. hacer ojos ciegos y oídos sordos ante situaciones que como docentes tenemos enfrente. Claro está, la formación académica esa, pues no nos queda duda, eso hay que hacerlo, ¿no? Es parte de nuestro trabajo y de Claro. nuestra labor, pero la parte de los valores, si un niño vemos que le cuesta trabajo respetar, pues hay que fomentar en él el respeto. Obviamente la primera no lo va a hacer, eso que nos quede claro, pero algo que es importante en la educación del valores es la constancia. Y si el maestro es el primero en demostrar el valor en el aula de la responsabilidad, el compromiso, la honestidad, tantos valores morales que podemos fomentar y mejorar en la vivencia de nuestros alumnos, pues qué mejor que ellos. Ellos a veces podemos nosotros pensar como docentes que los alumnos pues no se fijan en nuestro trabajo, en nosotros como docentes, pero sí están muy atentos a lo que hacemos, están muy atentos a lo que decimos, son muy observadores, más los niños. Los niños son muy observadores, son muy sensibles y también en la actualidad tenemos pues jóvenes en nuestras aulas que pues vienen de una generación muy sensible, muy abierta a escuchar estas nuevas ideas. Y también, insisto, aunque no es tema de la plática, pues tenemos también ya niños y jóvenes con diferentes características, con otras necesidades educativas, donde también tenemos que fomentar en el aula ese valor, por ejemplo, de la tolerancia, del respeto y de esa inclusión con los alumnos, que pues
tienen distintas características, pero que formamos una sociedad, una sola, no una dividida, una sola. Así es, cada día más instituciones educativas, en el caso de VM, se fomenta y muchas instituciones educativas fomentan lo que es la inclusión y es un tema, la verdad, bastante complejo porque cómo fomentas el respeto cuando trabajas con personas de diferentes características es un reto mayor para nosotros los docentes, fomentar que se respete a los mismos compañeros cuando tienen características diferentes en muchas ocasiones, porque ya no trabajas como antes con personas con determinadas características y ya trabajamos con cualquier persona en este concepto de inclusión que tiene hoy en día tanto impacto, ¿no? Y fíjate, Erika, que el mayor reto lo tienen los docentes de nivel preescolar, nivel básico, porque es justamente, tú nombrabas a los niños, ¿no? Es más fácil fomentar un valor en el niño cuando está como esponjita que cuando ya nos llega a nosotros a nivel universitario. Tenemos todavía un reto mayor porque ya no están como esponjitas, ya hay cosas que a lo mejor ellos no desarrollaron de pequeños y nos cuesta más trabajo esa formación. Pero tenemos, considero que insistir siempre en formarlos y yo creo que el ejemplo, y lo platicabas tú, el ejemplo es crucial, ¿no? El ejemplo que Así es, nosotros vemos. así es, el ejemplo es crucial y siempre, insisto, cuando estoy con docentes, con colegas, hablando de estos temas en espacios como cursos de capacitación o en maestrías, donde pues estamos formando a los docentes, pues siempre son espacios de reflexión y de análisis. Pensar que nada más el docente tenemos el trabajo de ir a la escuela, a dar mi clase y pues y ahí nos vemos, ¿no? O sea, eso fue todo y nos vemos la próxima clase, ¿no? O sea, claro, también no hablo de un involucramiento, ¿no? O sea, estoy hablando de un ejemplo, que es algo muy distinto. O sea, tampoco confundir de que, bueno, tengo que involucrarme, conocer, cargar las penas del alumno, o sea, no. O sea, de hecho, los autores que hablan de educación de valores jamás dicen eso. O sea, jamás dicen esa parte de involucrarse en otro aspecto personal o en un aspecto más íntimo, pero sí estar atentos a esas señales que luego como docentes observamos, escuchamos y a veces con una palabra, una acción, un gesto, el alumno ya universitario hablando, pues se da cuenta, podemos ayudarlo, decir, bueno, a lo mejor tú siempre lo viste de esta manera, pero hay otra manera de ver las cosas. Quizás tu manera de actuar era esta, pero mira, esta puede ser mejor, sobre todo como mencionaba, porque cuando salgan al campo laboral, pues no siempre van a trabajar con las personas que me agradan o mis amigos o voy a estar siempre con gente que va a ser de acuerdo a como yo piense, a como yo quiera, ¿no? Estamos en un mundo donde la diversidad, los diferentes tipos de pensamiento nos exigen también poner en juego nuestros propios valores y a veces hasta repensarlos o como decía el capacitador que le comentaba, reaprenderlos, porque sí, o sea, también uno como docente al momento de que va ejerciendo su práctica, vamos reaprendiendo. A mí me ha sucedido que a lo largo de los años, pues vamos cambiando o vamos mejorando más bien Claro, la forma como vivimos los valores, porque vivimos en una sociedad que cambia. O sea, los valores insisto, aunque el valor siempre va a ser el mismo, pero la forma de vivirlo, de mostrarlo, de apreciarlo, de relacionarlo con el contexto, pues va a ser, va a cambiar. Y los seres humanos debemos aprender a adaptarnos al contexto en el que estamos sin perder la esencia de esta educación en valores en cualquier contexto. Y quisiera también agregar algo importante, que eso lo digo muy a título personal.
Sí, Muchas veces pensamos que el docente nada más debe reflejar valores cuando está en frente a un grupo. Yo no lo creo eso. Yo creo que el docente debe reflejar los valores siempre, no nada más frente a una cátedra, en la institución, digo, es importante, todos estamos en una institución público-privada y damos una cara, una formación, eso es importante y eso nos da un profesionalismo, pero fuera de la escuela, cuando vamos, pues no sé, en el autobús, estamos en una plaza, siempre vivir esos valores, porque también tú no sabes cuándo te vas a encontrar a algún alumno y va a decir, ay, el maestro le dio la mano a una persona que lo necesitaba, o mira, mi maestra, pues le dio el paso a un anciano, no sé, o sea, a lo mejor son detallitos que pueden pasar insignificantes, o a lo mejor pues fue amable porque dejó pasar a alguien, o iba en el autobús y le dio el lugar a alguien, una mujer embarazada, o a una persona de la tercera edad, o sea, quizás, insisto, a lo mejor son como que detalles que pueden pasar desapercibidos, pero yo sí creo que los valores no nada más como docentes los debemos vivir en el aula o en la institución, sino también fuera, tienen que ser parte esencial de nuestra vida. Lo hablo a título personal, claro está, porque también esto puede ser un poquito polémico para algunos, pero comparto mi punto de vista, ya que en este espacio, pues creo que lo podemos hacer. claro que sí, con toda confianza y déjame compartirte que estoy totalmente de acuerdo contigo. Hemos hablado en este espacio de la congruencia. Hablar de valores es demostrar la esencia de uno, pero siendo congruente. No sería lógico que yo en el aula bien físico virtual, porque ahora hablamos también del aula virtual, sea un tipo de comportamiento el mío y allá afuera en mi vida personal sea otro, porque ahí no hay ninguna congruencia, ninguna consistencia. Y aquí impacta más lo que se vive, lo que se demuestra, que lo que se dice. Por ahí hay un dicho que plantea, las palabras importan, pero el ejemplo arrasa. Así es. Entonces, esto es bien valioso porque yo no puedo decirle, como compartía yo en la primera parte de iniciando la entrevista, yo no puedo hablar de respeto, ¿verdad, Erika? Si yo no respeto a mis alumnos, a mis estudiantes. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, nadie puede dar lo que no tiene. Y la educación en valores empieza por poseerla el docente. Por eso considero, Erika, que hoy en día es tan importante que cuando una institución educativa va a contratar a sus docentes, cuide que los docentes también vayan alineados a esos valores que tú comentabas de la institución, porque yo creo que por ahí inicia todo, en la contratación del docente. Así es. Y en la vocación que tengamos, al final Y de en la cuentas, como vocación, docentes. Así es, totalmente de acuerdo. Te así es. agradezco mucho lo apasionada que eres para compartir lo que piensas, para compartirnos tus valores y que considero que es sumamente valioso en cualquier docente lo que tú nos compartes, ¿sí? En la medida que los docentes seamos personas, agentes de cambio, pero de buen ejemplo a nuestros estudiantes, podemos contribuir a que el mundo sea distinto, que el mundo sea mejor. Y creo que es parte importante de la docencia, ¿no, Erika? Así es. Eh, es importante cómo nosotros los docentes podemos hacer ese cambio. Cuando en una de las generaciones de maestría, de las últimas que tuve oportunidad de compartir mi experiencia, me acuerdo mucho que un maestro de primaria me dijo una frase que, pues, no la voy a decir que la adapto como mía, pero sí me gustó mucho. Él recuerdo que yo lo conocí en la universidad, iba para una carrera muy distinta y le dije, oye, por sus características de uno como docente ya con los años se da cuenta cuando alguien a lo mejor no elige la carrera adecuada. Dijo, pero tú eres muy bueno para ser maestro.
y como que no se la creía, le digo, ¿de veras? Le digo, sí, le digo, bueno, dice, pero pues voy a ver. Entonces se cambió a la carrera de pedagogía, digo, no obviamente lo hizo porque yo se lo dije, sino como que se dio cuenta. Y ya encontrándonos en la maestría, me dice, ¿sabe qué, maestra? Yo creo que sí. Sí, sí, le agradezco que me haya dicho este cambio porque creo que iba yo a tener un error al momento de elegir la carrera incorrecta. Ahora que estoy como docente, él es maestro de primaria, estoy con los niños, los puedo ver en su formación, y me dijo algo que me gustó mucho, y es una frase que pues insisto, no es mía, es de él, pero me gusta mucho. Dice, me prometí cambiar vidas y tengo la mejor profesión para hacerlo. Así me lo dijo, Totalmente cierto. La así lo tiene hasta educación en cambia su, vidas. lo tengo como contacto en su WhatsApp. O sea, recuerdo mucho esa frase. O sea, creo que a veces son anécdotas que uno como docente guarda en el corazón. Me lo dijo también cuando se graduó, y en su WhatsApp, que bueno, ahí lo tenemos ahí luego como lemas o como frases, dije, sí es cierto, tenemos la mejor profesión para cambiar vidas, que Así es es. la docencia. Y qué mejor que a través de seguir esta educación en valores. Muchísimas gracias, Erika. Estoy totalmente de acuerdo contigo, de verdad. Te agradezco mucho que tú realices esta labor de cambiar vidas y te deseo que en tu camino sigas desempeñándote como lo has venido haciendo, con esa pasión, con ese entusiasmo para hacer diferente este mundo que tanto necesita ese cambio. Muchísimas gracias, maestra Erika Campuzano Belmont, por aceptar la invitación a este canal y que Dios te siga llenando de bendiciones. Gracias a todos por escucharnos en este canal hacia un pensamiento consciente en colaboración con VM en línea. Gracias, maestra Erika. Un abrazo virtual y un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias.